Esto lo que le pasó a Álvaro Uribe Vélez en su juicio histórico no lo esperaba, porque llevó de testigo al congresista del Centro Democrático Hernán Cadavid, y en pocas palabras lo sapeó completico, pues resulta, pasa y acontece que el señor congresista del Centro Democrático confirmó que Álvaro Uribe Vélez compró testigos. El mismísimo Jaime Granados, ante esta impresionante declaración, quedó absolutamente frío. Y veamos también cómo se paraba en la raya la mismísima fiscal Orjuela. Por último, doctor Hernán, en esa narrativa que usted ha expresado, hizo el doctor Diego Arcana Ramírez en su presencia al señor expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez frente a esa ayuda humanitaria, ¿explicó quién era el destinatario de esa ayuda humanitaria? Sí, doctor Jaime, él mencionó el nombre de un señor, Carlos Enrique Vélez, de un señor que estaba en una cárcel del Valle del Cauca. Pues hoy todos tenemos una comprensión de quién es ese personaje, pero sí puedo recordar que él hacía referencia a un miembro de una persona privada de la libertad en el Valle del Cauca. Esa es la referencia exacta que yo tengo de esa conversación. Ok. Muchas gracias, doctor Hernán. Señoría, la defensa en este interrogatorio directo no tiene más preguntas. Señora fiscal, ¿desea hacer uso del contrainterrogatorio? Gracias, su señoría, muy concreto. Doctor Hernán, buenos días. Buenos días, señora fiscal. Gracias, doctor Hernán. Le voy a hacer, yo creo que 2 preguntas en contrainterrogatorio. La respuesta debe ser un sí o un no. Si requiero alguna explicación, se la solicito. ¿De acuerdo, doctor Hernán? Muchas gracias. Manifestó usted que en desarrollo de esa reunión llevada a cabo ese 19 de junio de 2019, Sí. antes de la plenaria del Senado, Diego Javier Cadena expresó que realizó un giro de carácter humanitario. ¿Sí o no? Sí. Gracias. Mi pregunta es, ¿él detalló en qué consistió ese giro humanitario? No lo detalló, señora fiscal, no. Gracias. ¿Usted recuerda y hasta dice que con palabras exactas el reproche que la que ha acusado Álvaro Uribe Vélez hizo, en el sentido de que si él hubiera sido informado, no lo habría autorizado, ¿cierto? Sí. Le advirtió o en esa percepción directa que pudo tener usted en esa reunión, díganos si percibió que ese reproche que el doctor Álvaro Uribe le hizo a Diego Cadena, se percibiera que existiera un acto ilegal en ese giro de carácter humanitario, ¿sí o no? No, señora fiscal. Bueno, muchas gracias, no más preguntas en contrainterrogatorio. Es decir, le estaba reprochando por algo legal. Esto es... Señor defensor, ¿desea hacer uso del redirecto? Señora juez, respetuosamente, ¿me permite 3 minuticos con el doctor Granados? Sí, señor, no hay ningún inconveniente. Puede proceder a comunicarse con su abogado. 9:17, continuamos 9:20. Gracias. Señoría. Bueno, pues nada distinto a lo que les había anunciado que iba a pasar. Este es una especie de pregúntale a Muñoz, un autorrecibo. Un subalterno de Uribe atestigua que Uribe se puso muy bravo porque Cadena le dijo que había hecho estos giros a un testigo, Carlos Enrique Vélez, presentado como ayudas humanitarias. Ahora, el testigo, ¿por qué se puso bravo? No sabe porque no fue ilegal. Entonces, ¿qué era lo que le preocupaba si no era ilegal? Es un argumento que se muerde la cola en sí mismo. Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero me parece que este es un punto, siendo el testigo en sí mismo intrascendente, este es un punto de discusión muy importante para el proceso, porque demuestra que ni Uribe creía que eso pudiera ser una ayuda humanitaria en ese momento, por eso lo reprochó. Si hubiera sido una ayuda humanitaria, si realmente no existiera ninguna complicación de tipo legal, pues no habría reprochado eso. Muchas gracias, señora juez. Ok. Bueno, señor.
Falta un minuto para que termine el receso. Me imagino que Señoría, hacer uso del redirecto. Sí, señor. ok, gracias. Sí, voy a formular solo un par de preguntas. Doctor Hernán, cuando el doctor Diego Javier Cadena Ramírez explicó esa ayuda humanitaria en los términos que usted ya relató y en función a lo que la pregunta formulada por la señora fiscal, ¿usted recuerda si la respuesta del señor expresidente fue en esos términos textuales, con esa precisión que usted ha dicho, o es una aproximación su respuesta? Objeción, su señoría, es sugestiva y además ha sido completamente claro el testigo que lo recuerda textualmente. Es decir, está sugiriendo, sugestiva, su señoría. No hay problema, señoría. La retiro, no hay duda. La respuesta que usted escuchó del señor expresidente, según su memoria, ¿puede decirla lo más cercana posible a su memoria, por favor, a su recuerdo? Sí, sí, doctor Jaime. Lo que expresó el presidente Uribe en ese momento es que si el abogado Diego Cadena le hubiera llegado a consultar, él no le autoriza o no le permite o no le aconseja hacer eso. No le hubiera dejado hacer un asunto de perfecto. ¿Y la reacción del doctor Cadena al escuchar esa expresión dada por el doctor Álvaro Uribe Vélez fue de qué naturaleza? Objeción, su señoría, no fue objeto del contrainterrogatorio lo que está preguntando el doctor. Señoría, si me permite, sí fue objeto porque está preguntando sobre la naturaleza de un acto legal o ilegal. Entonces, es claramente a una respuesta y una reacción a la misma. Yo simplemente estoy preguntando, siguiendo esa línea del contrainterrogatorio, de manera abierta, cuál fue la respuesta que dio el doctor Cadena. Interesante cruce de argumentos. Hay lugar a la objeción, toda vez que en el contrainterrogatorio no fue objeto de interrogante las expresiones o manifestaciones que hubiese hecho el señor procesado. No hay problema, señoría. Doctor Hernán, ¿usted qué apreció acerca de la reacción dada por el señor expresidente en los términos que lo dio frente a si había habido de parte de él frente a esa manifestación que textualmente ha mencionado? ¿Cuál fue su apreciación Objeción, personal? su señoría. Objeción, su señoría, lo que no preguntó la fiscalía sobre la percepción del procesado frente a ese hecho, sino lo que había percibido el testigo. Por eso, su señoría, no fue parte. Mi pregunta, me parece pues que si me deja hablar, fiscal no doctor escuchó Granados. mi pregunta, porque mi pregunta está dirigida a la del testigo, no la del doctor Álvaro Uribe Vélez, frente a justamente esa naturaleza de acto ilegal que mencionó en su respuesta. ¿Cuál es su apreciación, la del testigo, su señoría? No le estoy preguntando por la apreciación del doctor Álvaro Uribe Vélez. Responda, señor Cadavid Márquez. Mi apreciación sobre el hecho del cual fui testigo es que hubo un absoluto reproche por parte del presidente Uribe a lo que le estaba informando el abogado Diego Cadena. Esa es mi percepción sobre ese hecho. Hubo un reproche sobre ese acto que adelantó por su propia voluntad sin que fuera instruido en ningún momento, doctor Jaime. Gracias, doctor. No más preguntas, señor. Va a haber contrarredirecto. Señor delegado del Ministerio Público, No. ¿alguna pregunta? La señora fiscal, ¿alguna en el contrarredirecto, perdón? No, señora juez, muchas gracias. Okay. Doctor Vladimir, ¿alguna pregunta para aclarar o complementar las anteriores? Gracias, señoría. Tengo una pregunta para el testigo complementaria. Y con su venia, entonces, se la transmito al testigo. Señor Cadavid, usted relató en interrogatorio directo que tuvo una conversación previa
con el doctor Cadena en un café. ¿Ese es cierto? Con los antecedentes que usted ha referido sobre la ayuda humanitaria que él le comentó en esa ocasión, el doctor Cadena le comentó si era su intención o hacía parte del propósito de la conversación solicitar un reintegro de esa ayuda humanitaria. Perdóneme, señor procurador, ¿solicitar un reintegro, me dice? Sí. No, señor, bajo ninguna naturaleza. Si me permite, digamos, reiterar allí, lo único que él manifestó en la conversación inicial entre él y yo en el Café Juan Valdés era la intención de enviar un mensaje al presidente Uribe por medio mío, y reitero lo que ya dije ahorita en las preguntas del doctor Jaime Granados. Mi respuesta simplemente fue decirle, infórmele usted, y cuando hace ese acto de información en el Senado de la República, no fue buscando reintegros de ayudas ni de esa naturaleza, simplemente mi sensación fue la que él quería contarle que algo estaba pasando en ese momento y que él había adelantado esa acción, pero no la naturaleza de reintegro, señor procurador. Muchas gracias, doctor Cadavid. Señora juez, no tengo más preguntas para el testigo. Esto, lo que está haciendo el procurador. Señor Hernán Darío Cadavid Márquez, su testimonio ha sido dado por terminado. Le agradecemos su colaboración con la Administración de Justicia. Ya puede retirarse. Muchas gracias. Gracias, señora juez. Lo que hace el procurador es tratar de desligar a Álvaro Uribe del Su pago. siguiente testigo, señor defensor. Aquí hay una... Gracias, su señoría. La defensa llama al brigadier general Pablo Antonio Criollo. Bueno, les decía, lo del procurador es querer desvincular a Uribe de los pagos. Lo que pasa es que ahí hay otro tema para analizar, que es que los honorarios a Cadena incluían viajes y cualquier otro gasto de la defensa o de su gestión en la defensa, y estaban pagados con un lote en Montería que pertenecía a doña Lina Moreno de Uribe. Eso es algo que es importante y que está dicho en la indagatoria que rindió Álvaro Uribe ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, y que ocurrió en el año 2019, en octubre de 2019. Y como nos dimos cuenta, Uribe cada vez más tiene la soga en el cuello. Incluso en el pasado 12 de mayo, la jueza Sandra Heredia ponía en su tate quieto al mismísimo Jaime Granados. ¿Por qué? Le decía que no sean solamente 5 testigos a diario, porque o si no, nos va a dar acá Navidad. Le dijo la jueza Sandra Heredia al pedirle al equipo de la defensa de Álvaro Uribe Vélez que cite a más personas por día. La jueza criticó que en los últimos días no se ha aprovechado la jornada completa y pidió agilizar el proceso. Se les paró durísimo en la raya a estas jugadas dilatorias para que el juicio prescriba. A solicitarle su colaboración, que tengan más testigos disponibles a diario, teniendo en cuenta que la pertinencia en la mayoría de ellos pues no es voluminosa, no así otros testigos por lo menos en común, o aquellos testigos que son peritos. Incluso lo dije el viernes, de pronto el doctor Granados no estaba conectado, que también se le requirió a la Fiscalía cuando alguna vez tuvimos que suspender la audiencia a las 4 de la tarde, para que en lo sucesivo pues trajera o tuviera más testigos disponibles. Ello si tenemos en cuenta que no es igual la proporción de testigos de la Fiscalía frente a los de la defensa. Creo que la Fiscalía tenía 35 testigos, entre tanto la defensa más de 70. Entonces, esas circunstancias nos obliga a unar esfuerzos para que, por favor, no sean solamente 5 testigos a diario, porque si no nos va a dar acá la Navidad señalando fechas y fijando simplemente unas audiencias de 2 y 3 horas, y que, doctor Granados, discúlpeme, pero
O sea, si no tenemos en cuenta esa situación, pues no voy a hacer audiencias en otros procesos y acá voy a venir a una audiencia 2 o 3 horas, entonces pues tampoco esa es la idea. Sí. La idea es evacuar y poderle resolver esta situación jurídica al señor procesado de la manera más rápida. Impresionante el trabajo de la jueza Sandra Heredia. Además de todo lo que dijo el parapolítico Mario Uribe, el senador Iván Cepeda decía lo siguiente de manera contundente. Así que prestémosle atención a esto. Miren. Buenos días. Ayer, sin lugar a dudas, la declaración importante en el juicio contra el expresidente Uribe fue la declaración de su primo Mario Uribe Escobar. Aquí un resumen de la misma. La declaración del evasivo, investigado y condenado por parapolítica Mario Uribe Escobar. Aunque Mario Uribe Escobar en su declaración fue evasivo acerca de su relación con este juicio, la realidad procesal muestra, por el contrario, su cercanía, al punto que en el auto que define la situación jurídica de Álvaro Uribe Vélez, la Corte Suprema de Justicia dispuso compulsar copias en su contra y del abogado Samuel Sánchez Cañón por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en atención a lo declarado por el señor Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, y la prueba documental sobre la presunta manipulación de su testimonio en dicha actuación y la posible retribución económica de la misma. Primero, Mario Uribe manifestó que Samuel Arturo Sánchez Cañón dijo que fue abogado de Carlos Enrique Vélez cuando él se volvió famoso a través de los medios por este proceso. Sin embargo, en conversación interceptada el 3 de mayo de 2018 entre Álvaro Uribe y Diego Cadena, este último da cuenta de una declaración en que alias Víctor se refirió a Mario Uribe y los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez. Dice así la interceptación. Bien, presidente, aquí a ponerlo al día, al señor Carlos Enrique Vélez, cuando yo lo entrevisté inicialmente, él me preguntó si le podía ayudar con unos trámites judiciales, porque es gente que es pobre. Yo le puse a uno de los abogados de la oficina. Hoy instalaron la diligencia de la corte y terminó toda la diligencia. Le preguntaron por Santiago, por Mario Uribe, por Álvaro Uribe, por El Aro. Le hicieron una cantidad de preguntas y al final le preguntaron lo de Iván Cepeda. Y fue muy concreto y muy puntual. Quería informarlo de eso, presidente, entonces ahí vamos avanzando. Esa fue la llamada. Segundo, su relación con el abogado Sánchez Cañón explica el abordaje que el abogado Diego Cadena le hizo a Carlos Enrique Vélez posteriormente. Según la Corte, queda establecido un vínculo del primo del senador Uribe Vélez, el señor Mario Uribe Escobar, con el que fuera abogado por mucho tiempo de Carlos Enrique Vélez Ramírez. Tercero, la relación entre Sánchez Cañón y alias Víctor explica por qué este último, cuando conoció al abogado Diego Cadena, en menos de una hora y sin que se conocieran de antemano, le firmó una carta con contenido falso y le confirió poder para representarlo. Cuarto, ayer el abogado Jaime Granados le preguntó a Mario Uribe: ¿usted ha tratado algún tema de cualquier naturaleza judicial con el doctor Samuel Arturo Sánchez Cañón? A lo que respondió categóricamente Mario Uribe: ninguno. Sin embargo, hace parte del descubrimiento probatorio que Mario Uribe le hizo 3 giros al abogado Sánchez Cañón,
por valor de 3.893.500 pesos entre diciembre de 2015 y enero de 2016, y uno en noviembre de 2015 en el que recibió la suma de 1.487.000 pesos por parte del hijo de Mario Uribe, Daniel Uribe Mejía. Quinto, estos giros explican la primera declaración rendida por alias Víctor en un proceso seguido contra Mario Uribe por la masacre de Río Sucio, en la que hizo falsos señalamientos en mi contra. Así lo reseñó la Corte Suprema en el auto que definió la situación jurídica de Álvaro Uribe Vélez, en el que señaló: claramente, los giros realizados desde el año 2015 y 2016, época en la que era Samuel Sánchez Cañón, abogado de Carlos Enrique Vélez, permiten advertir y confirmar la versión de este en torno a los tratos, entre comillas, entre ellos sostenidos para realizar sus declaraciones a favor dentro del proceso de Mario Uribe, de quien provendrían los dineros para su pago. Sexto, Mario Uribe le dijo al abogado Granados que existía un compromiso que conocía el acusado Uribe Vélez al que él no iba a hacer referencia para no incomodarlo. Este punto no se aclaró en la audiencia. Impresionante también el trabajo del senador Iván Cepeda Castro. Así que, colombianos, cada vez más, Álvaro Uribe Vélez está jodido. Desde el Catatumbo haciendo resistencia, soy libremente acá. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.